Lo tenemos a Hernán acá y había quedado pendiente el tema de cómo es un operativo de trasplante. Justo esto lo habíamos dejado pendiente y te mandé, y ahora fue en estos días o... Sí, sí, una ablación múltiple. Sí, No, pero algún día, alguna sí, el recordación. día de la ablación. El día de las ablaciones. Ah, Exactamente, el del donante. Exactamente. El día del donante. Bueno, Hernán, para el gran público, ¿cómo es esto? Bueno, básicamente, primero lo que hay que aclarar que la situación de trasplante es una situación límite, o sea, el trasplante diría que es el último vagón de una enfermedad que se llama la insuficiencia cardíaca. O sea, cuando la insuficiencia cardíaca es terminal, no existe ninguna alternativa de tratamiento médico o de tratamiento quirúrgico convencional, recién ahí se pone un paciente en lista de espera de trasplante. Es un proceso bastante complejo porque requiere de mucha gente trabajando en forma coordinada. Básicamente tenemos primero obviamente un paciente en lista de espera, un paciente que ya no hay ninguna pastilla ni ninguna cirugía para ofrecerle, un paciente que tiene que tener algunos requerimientos, algunas condiciones físicas, algunos requerimientos de edad, o sea que yo te diría que de 100 pacientes con insuficiencia cardíaca, tal vez 2, 3 llegan a un trasplante. Entonces, básicamente lo que se hace, se pone un paciente en lista de espera. No entrar a hablar en detalle de la lista de espera, pero existen básicamente las emergencias, las urgencias y los pacientes en lista de espera directiva. Entonces, de acuerdo a la gravedad de la situación, porque hay cuadros que son extremadamente graves. Por ejemplo, hay pacientes que los tenemos con lo que se llama asistencia circulatoria, con una especie de corazón mecánico para que llegue el trasplante. Entonces, corazón esos pacientes, externo, claro. Entonces a esos pacientes se le da prioridad. Entonces, como decía, lo primero que necesita obviamente es el paciente, que está en lista de espera, que ya está evaluado, que está en condiciones, y después tiene que aparecer el donante. Cuando aparece un donante, se hace la denuncia al INCUCAI, y el INCUCAI, de acuerdo a las emergencias, urgencias que tiene, va ofreciendo los distintos centros. Entonces uno rechequea nuevamente el paciente, porque los pacientes cambian hora a hora, por ahí hizo fiebre hace 2 horas y no se puede trasplantar, se rechequea el paciente y se acepta para el procedimiento. Y ahí empieza toda una serie de acontecimientos. Hay que ir a buscar el órgano, hay que sacar el órgano, o sea, un montón de cosas que ahora vamos a ir charlando. Sí, nada de esto ocurre si no arrancamos por la primera parte, que es el donante, ¿no? Totalmente. O sea, toda la cadena es fundamental, pero si no se sigue difundiendo la importancia de la donación de órganos, nada de esto puede ocurrir. El combustible de este vehículo es el donante, así de claro. Sin el donante obviamente no existe. Y por suerte la Argentina y nuestra región, la región de Santa Fe, la gente tomó mucha conciencia de eso. Y acá en nuestra provincia se procura mucho, se sacan muchos órganos, se trabaja muy bien en eso. La verdad que el CUDAIO, los medios de comunicación, todos han trabajado bien, han ayudado y bueno, y es una de las provincias que más órganos provee a la nación, ¿no? Y ayer escuchaba a un donante en esto de estas conmemoraciones que hubo, no un donante, sino un receptor. Renal. Sí, un receptor que él hablaba de que incluso las personas que habían estado involucradas en estos procesos en un principio no estaban de acuerdo con la ley Justina, pero que finalmente él entendía, porque decía que debería ser voluntario donar, pero él entendió que había sido positivo. ¿Cuál es tu opinión sobre el impacto de la ley Justina? Totalmente positivo. Contale un poco a la gente qué fue esto de la ley Justina. Sí, un poco que, o sea, es algo que uno, es un cambio en la política de donación. Uno, para no ser donante de órganos, tiene que manifestar expresamente que no es donante de órganos. Exactamente. Sino, antes era al revés, había que manifestarse donante. No obstante, a pesar de todo, uno necesita de la aceptación de la familia. Si algún familiar directo, por más que la ley diga, sí, si algún familiar directo se opone, no se realiza el procedimiento. Así que, o sea, porque la gente puede tener un montón de miedos, o sea, siempre el donante, el paciente está protegido, tiene la última palabra. Con solo un familiar directo que diga no,
el procedimiento no se hace. Así que tampoco uno se crea que me va a pasar esto y me van a sacar los órganos, no es así. Se habla con la familia, se habla con todo el entorno. Una cosa está recontra bien estudiada. La otra fábula que había en la gente, si estará realmente muerto, no existe ni una chance de que el paciente que se va a ablacionar no esté muerto. Es otro cuco que hay que sacarse de la cabeza, ¿no? Generalmente, si alguien se niega, es por religión, por alguna cuestión de esta, porque llama la atención, digamos, que no quieran hacerlo. Sí, a veces la gente, mira, muchas veces la gente en el dolor reacciona de distinta manera. A veces uno es como que se revela, como es muy difícil decir por qué. Hay que respetar a la gente. Es un momento muy especial, siempre obviamente es un ser muy querido y bueno, alguna gente reacciona de otra manera y es entendible, es respetable. Desde el lado de la psicología pienso también en una cuestión media egoísta, justamente atravesado por el dolor, digamos, de la pérdida de uno y dar vida a otro, que sería algo hermoso, digamos, algo muy bueno para uno, una sensación linda, pero esa cuestión egoísta de se me va a mí y estoy dándole vida a otro, digamos, una cuestión así que puede llegar a ser. Sí, todo interviene en eso también hasta la impresión misma, ¿no? O sea, tener la figura mental de que a tu ser querido Claro, lo van a sí. estar abriendo y le van a sacar esas cosas, o sea, son cosas que hay que digerirlas, Claro, obviamente. sí, ¿no? Sí, eso también pasa a la gente que por ahí tiene miedo que le van a abrir, por eso son momentos muy especiales y es muy difícil juzgar a una persona por una actitud para donar o para no donar. Yo creo que hay que respetar, hay que informar, hay que ofrecerle, hay que explicarle las ventajas que tiene todo esto y respetar obviamente la decisión de la familia. Hernán, sobre todo, ¿sí? Sobre todo en el cardíaco. Sí, bueno, vamos a hablar de los detalles. Una vez que está el donante, una vez que está el órgano, digamos, ¿cómo funciona el operativo? Vos dijiste que hay comunicación, pero Sí. ¿que todo al mismo tiempo o hay pasos Mirá. Que se van dando? Lo primero que hay que tener en presente es cómo está tu paciente. Si tu paciente está realmente recontrajugado, tomas un montón de riesgo que si tu paciente no está tan comprometido, por ahí podés no tomarlo. Básicamente lo primero que uno tiene que saber que cuando vos vas a ir a extraer un órgano, a ablacionar un corazón, que tenés entre 4 y 6 horas para que ese corazón esté latiendo. ¿Qué te quiero decir? Si por ejemplo tenés que ir a 3.000 kilómetros de distancia, si la localidad donde vos vas a ablacionar, el aeropuerto, está a 1 hora, tenés que pensarlo, porque pasando las primeras 4 horas nos llamamos tiempo de isquemia, pasar las primeras 4 horas de tiempo de isquemia se complica mucho. Al corazón le cuesta arrancar. O sea, lo que determina el lanzamiento del operativo es el lugar de origen. O sea, Primero el lugar. Tengo el órgano acá. Exacto. ¿A quién se lo doy? Es ahí donde Exactamente. empieza. Primero, o sea, el donante está en Ushuaia. ¿Me dan las 4 o 5 horas para ir a sacar y que el corazón esté colocado? Primera pregunta. Segundo, ¿cómo está el donante? Si bien todos son donantes, o sea, un paciente dona el corazón, hígado, riñón, por ahí el corazón tiene alguna patología que no va con tu receptor. Tercero, obviamente, que la superficie corporal sea similar. No puedes poner un corazón de un paciente de 50 kilos en un hombre de 100 kilos y viceversa. Entonces, te decía, la distancia, el tiempo que uno calcula que va a tardar entre que saca ese corazón y lo coloca, las características de tu receptor, y bueno, y ahí se larga. Tienen que trabajar 2 equipos. Un equipo va a trabajar para hacer la ablación, o sea, extraer el corazón del donante, y otro equipo va trabajando acá con el receptor. Básicamente, ¿qué es lo que se hace? Uno, aparte de toda la información que tiene, que te dice, mira, el corazón está bueno, la ecografía está buena, uno tiene que abrir, mirar el corazón, tocarlo, tocar las coronarias, inspeccionarlo. Cuando uno inspecciona y el corazón lo ve y está óptimo, le decís a tu asistente que hable por teléfono que el corazón está óptimo, que empiecen a trabajar con el receptor. Entonces se empieza la cirugía con el receptor, se lo anestesia, se lo abre, se expone el corazón.
se prosigue con la ablación. La ablación a veces lleva 2 horas, 3 horas porque se saca corazón, riñón, hígado, páncreas, intestino, o sea, depende cuántos órganos se van a ablacionar, el tiempo que lleva. Básicamente, lo que nosotros llamamos, o sea, el paciente está muerto, pero el corazón tiene que estar batiendo. O sea, si el corazón no está batiendo, no sirve. No sirve hoy en día. Es lo Se que están se haciendo llama algunos estudios. muerte Sí. cerebral. O sea, está digamos. con muerte cerebral, pero el corazón tiene que estar batiendo. Entonces uno clampea la aorta y le introduce una sustancia rica en potasio, se llama sustancia de preservación. Ese líquido es lo que nos va a permitir que el corazón esté parado 3, 4, 5, 6 horas, hasta 6 horas que es el límite, y que después arranque. Entonces se saca el corazón, se coloca en una bolsa de nylon, se coloca en una conservadora con frío y volvés al sitio donde va a ser el implante. A veces puede ser que te toque ir a ablación al Hospital Cuye, pero la gran mayoría de las veces se va en avión. Hemos ido a Buenos Aires, a Chaco, a Mendoza, a todos lados del país. Bueno, te venís en el avión y mientras vos vas llegando, el otro equipo va a trabajar. Se llega a la sala de operación, se coloca al paciente que va a recibir el órgano en un corazón artificial, se hace lo que se llama la cardiectomía, o sea, se saca el corazón que ya no funciona más y se implanta el corazón nuevo, se sutura. Básicamente son 4 suturas: se sutura la aurícula izquierda, la arteria pulmonar, la aorta y las 2 venas cava. Y después se desclampea, se restablece el flujo sanguíneo al corazón y ahí, bueno, empieza todo el camino larguísimo, que primero es el postoperatorio inmediato, las primeras horas, que el corazón siga funcionando bien, que orine, que no sangre. Pero y el arranque, o sea, una vez que lo pones, o sea, vos colocás el corazón nuevo, Sí. entre comillas, pero no está batiendo. No está batiendo. Entonces vos ¿Cómo? soltás el clamp, Ajá. empieza a perfundir las arterias coronarias con sangre y la gran mayoría de las veces arranca solo. A veces hay que hacer la cardioversión eléctrica, que eso que uno ve que lo paletean, pero la gran mayoría de las veces arranca solo. Es muy importante el tiempo de isquemia, o sea, lo que yo te decía hoy, el tiempo que lleva de que ese corazón se paró, la preservación, que haya hecho bien la preservación, que le haya colocado una buena cantidad de sustancia de preservación, que haya venido frío, y la calidad del corazón. Sí, Carlito. por lo que estaba viendo y por los tiempos que manejan, Hernán, que no son tan largos, el receptor, vos comentaste al principio, tiene que ser una persona que no tenga otra alternativa, pero tiene que estar internado el que va a recibir el corazón, ¿no? No es que lo va a llamar a la casa a decir, hola, encontramos un corazón, venite, porque no dan los tiempos, ¿no? En realidad Es habitualmente crítico sí, el receptor. el grupo nuestro tiene hecho 35, 36 trasplantes, todos los pacientes han estado internados, porque aquel paciente que teóricamente puede estar en la casa, es muy raro que llegue un corazón porque hay tantas urgencias, emergencias, que se canalizan los órganos en esos pacientes están más críticos. Así que es como vos decís, no me ha pasado que un paciente lo llevamos a la casa, vení que no me ha pasado. Hernán, por lo que decís, esto es una red nacional. Nacional, sí. Bien. ¿Hay estadística de cuántos trasplantes? ¿Es algo común? ¿Mensualmente se hace uno? Sí, más? mirá, los últimos años se ha trasplantado poco. En la provincia, en los últimos años se ha trasplantado Eso poco. es porque mejoran las alternativas. Porque al han trasplante. aparecido un montón de medicamentos nuevos, pero un montón, vasodilatador. Últimamente apareció un medicamento que se llama la dapaglifosina. Fíjate vos que la dapaglifosina es un medicamento que es para la diabetes, para la hiperglucemia. Y usándolo en los diabéticos se vio que mejoraba un montón la función de los pacientes de insuficiencia cardíaca. Entonces, hay un arsenal de tratamientos que, pero no obstante, sigue habiendo. Te diría que en la provincia se ven trasplantar en los últimos años unos 5 pacientes más o menos que en la provincia por ahí. Recuerdo que en uno de los programas comentamos esto, que dijiste que había bajado, pero porque se había mejorado muchísimo todo lo otro, Sí, y exacto. las alternativas. Sí. Uno como dije al principio, el trasplante es el último vagón del tren, o sea, hay que hacer todos los otros tratamientos, las otras alternativas antes de llegar a eso, ¿no? Hay
digamos, posibilidades regionales entre países o eso solo puede ocurrir dentro de un país? ¿No hay un operativo interpaíses? Suponete, Mira, tenés un donante en la Uruguay. Unión, sí, en la Unión Europea, en Europa, yo he estado en trasplante en Europa, en España, y se han ido a buscar corazones a Francia. Acá no, acá es nacional, pero en Europa sí, es común. Y ya que hablas de nacionalidades, algo que siempre me llamó la atención. ¿Por qué el primer trasplante cardíaco en el mundo ocurrió en Sudáfrica con este Christian Barnard, cuando la lógica indicaba que sea o Estados Unidos o algún país europeo ultradesarrollado? Sí, ¿por qué? ¿Fue legal o fue...? Porque a mí siempre me generó la duda como que hay países que no lo quieren hacer y por eso se hace primero en Sudáfrica. Mira, cuando hizo el primer trasplante de Barnard, en Estados Unidos, el grupo de Joan, si no recuerdo, estaba trabajando para largar el trasplante. Y largó primero Sudáfrica. Barnard era como Favaloro, como Maradona, como Messi. Aparecen uno cada tanto. Entonces vos decís, ¿por qué Messi apareció en Argentina? ¿Y por qué apareció en Argentina? Probablemente si Barnard hubiese estado en Europa hubiese sido el primer país en trasplante. Claro. También las regulaciones en Estados Unidos eran más estrictas. Esto, una cosa, o sea, un poco de lo que vos decís también existe, pero el tipo era un fuera de serie. El tipo era un fuera de serie, un visionario, pero la técnica era de Janway, del cirujano americano. Ah, claro, él es el que usó la técnica. De Janway. O sea, probablemente influyó el hecho de que Sudáfrica tenía menos regulaciones para hacer un procedimiento nuevo para que Sudáfrica empiece. Claro. Lo que pasa que como en esa época no existían los inmunosupresores, lo que pasaba que andaban bien 30 días, 60 días, después se morían los pacientes, porque tenían nada más que los corticoides para darle. Entonces yo diría que eso hasta el año 80 más o menos se muere el tema del trasplante de corazón, porque la sobrevida tenía muchas complicaciones. Entonces no se justificaba. Pero cuando aparece en la inmunosupresión, sobre todo una droga que se llama la ciclosporina, que es la primera droga que aparece, ahí cambia la historia y arranca de nuevo el tema del trasplante de corazón. ¿Está? Pero, Che, Hernán, ¿cuánta gente hay en un operativo tomando todos? buena pregunta, pero seguramente no hay menos de 15 personas trabajando. 15. Eso sí. es tomando los dos equipos. Sí, 15, 18 más o menos. Depende también de la disponibilidad de gente, porque por ahí hay una cirugía de urgencia, entonces te tenés que arreglar con menos gente, pero sí, más o menos ese es el número de gente que trabaja. Yo tengo una pregunta que no es necesariamente que ver con los trasplantes, pero como médico y como papá de médicos, ¿cómo ves lo que está pasando con el Garrahan? Lo de Garrahan es un papelón, es directamente un papelón. Yo veo los médicos jóvenes y los veo tan angustiados, o sea, realmente es terrible. Lo de Garrahan es un papelón, lo de Garrahan no es nuevo, tampoco hay que ser sincero y objetivo. Ellos mismos lo dicen que no es nuevo. Lleva mucho tiempo, pero mira, me extrapolo más allá, lo de pediatría. Hay un problema con la pediatría que a raíz de los bajos ingresos por la consulta, hace un montón de tiempo que no, es un problema conseguir No que la eligen gente pediatría. vaya a hacer la residencia. El Garrahan es un hospital de excelencia a nivel de Sudamérica, y la gente no elige pediatría, o sea, olvídate del Garrahan, la especialidad en sí No es elegido. se ha puesto muy compleja, porque una especialidad que habitualmente depende de la boletita de la consulta. Bueno, en el país, desgraciadamente, la boletita de la consulta es poco dinero, son 6.000, 7.000 pesos. Si uno se pone a pensar los costos que tiene mantener una clínica abierta con secretaria, con alquiler, con los impuestos, o sea, tenés que ver 200.000 pacientes para pagar los gastos. Entonces, la pediatría es un problema y lo de Garrahan es una vergüenza que no solo que un residente gane 700.000 pesos, Sino el trato, creo. no, y aparte hoy hablaba, el residente es un especialista que no tiene respaldo económicamente, porque recién termina su universidad. Entonces, habitualmente el residente, en la gran mayoría de las veces, la familia hace un esfuerzo muy importante para que estudie, es un esfuerzo muy importante para que se reciba, y ya por ahí no tiene resto para encima pagarle su alquiler
su mantenimiento. Entonces una vergüenza, el residente no tiene mecanismo de defensa para afrontar ese sueldo bajo. Es impresentable que paguen 700.000 pesos. Y que encima los maltratan Sí. tanto, porque parece, o sea, hay un solaz. Sí, y en que los el médicos de maltrato, plata ¿no? ganen eso también es una vergüenza. Sí. Y en el garaje es un hospital que se trabaja todo el día. Se trabaja todo el día. Pero bueno, es un tema de larga data, ese de la Sí. salud pública, salud privada. Se discute mucho. Yo tengo mi visión al respecto. Yo creo que la salud pública debería ser por ahí como es en España, que vos te vas a las 7 de la mañana y te vas a las 4 de la tarde del hospital. Trabajás 8 horas, 10 horas, estás todo el día ahí, cobras bien. Ujú. Después si quieres algo privado, pero acá también es un mix, porque nosotros los médicos también tenemos algo de culpa, porque para ir al hospital vamos 2 horitas y nos vamos. Entonces, Sí, es el tema es qué es lo que viene primero, es como el tema del plus, ¿viste? Claro. Y sí, todo cobran plus. Lo que pasa es que es una miseria lo que se Claro. paga por la la orden de orden, consulta. sí. Entonces vas de una ilegalidad a la otra de Exacto. manera permanente y se termina balanceando por zurda. digamos. Exactamente, y el que la paga es el paciente, pobre, que es el damnificado. Pero, bueno, pero lo del Garrahan es complejo, creo que se tiene que arreglar. Te repito, un hospital de excelencia. Yo creo que lo van a terminar arreglando porque realmente hay como que toda la sociedad se ha puesto de un lado porque todos conocemos algún niño o alguien que ha pasado. Sí, por el ayer la Garrahan. escuchaba a María O'Donnell, Sí. justamente, y hablaba del tema de el Garrahan, en realidad hablaba del gobierno, ¿no? Y decía, el tema de CONICET, yo no sé por qué no le entró al gobierno, porque el gobierno es como que se le ríe al CONICET con el tema de la investigación. Y María dice, pero me parece que lo del Garrahan le entró, ahí la Sí, balita le yo creo que entró. sí, que- Así que- No, indudablemente que va a haber reacción con el Garrahan, es un problema, una solución, que Sí. hay que darles una solución. Vamos acá al Hospital de Niños de Santa Fe, el Hospital de Niños de Santa Fe le da una respuesta a un montón de patologías que en otros medios no se dan. O sea, es fundamental, es indispensable. Y las cirugías cardiovasculares se hacen en el Garrahan, no se hacen en otros lugares, por ejemplo. Entonces, no puede no funcionar No bien funcionar. el hospital. Gracias. Bueno, Hernán, muchas gracias. Un Ya te gusto. vamos a tener una charla de corazón a corazón, pero sí. Desde ya muchas gracias, espero que haya sido interesante para la gente. Sí, Mucho. por supuesto. Para nosotros es muy importante. Ya que estamos con Hernán Molina, con el doctor Hernán Molina, que nos den su corazoncito en el canal de YouTube. Ah. A nuestros Ah, no seguidores. dije nada. Claro, qué por eso bestia, mismo. bueno. Nuestras